nosotros, aquel que derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. Él es digno de recibir la gloria. Adoramos a un Dios que es trino, a un Dios uno y trino, un Dios que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo merecen toda adoración y toda gloria. Vamos a orar al Señor, pedirle que Él esté con nosotros, nos guíe, nos dé claridad en este estudio, y luego ir a la Escritura y también leer un párrafo de nuestra confesión de fe. Oramos. Amado Señor, en el nombre de Cristo nos dirigimos delante de su presencia para exaltarle, para glorificarle, para bendecir su santo y precioso nombre. Oh Dios, no hay otro nombre más grande que el suyo, Señor. Los cielos de los cielos no pueden contener que tuya es la magnificencia del poder. Tú habitas el luz inaccesible, eres el único y sabio Dios, el Rey inmortal. Queremos darte gloria, Señor, en esta tarde como iglesia, bendecir tu nombre y pedir, Señor, que a través de tu palabra tú nos alumbres. Danos, Señor, más amor por las Escrituras. Ayúdanos a amarla más, a adorarla más, a leerla más, a escudriñarla más, Señor, porque ellas son suficientes para nosotros. Son necesarias, Señor, para tu iglesia. Perdónanos las veces que no hemos valorado, Señor, tu palabra, que la hemos menospreciado como iglesia, Señor, y no la hemos leído, Señor, lo suficiente. Perdona los pecados de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a deleitarnos en tu palabra, a entender que es más dulce que la miel y que es más valiosa, Señor, que la plata y el oro. Padre, permite que este tiempo sea un tiempo de bendición, de provecho, de gozarnos, Señor, en ti y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hace 3 jueves atrás, comenzamos una serie basada en nuestra confesión de fe, en lo que creemos, en la doctrina fundamental de nuestra fe. Dimos una introducción de qué significa ser una iglesia confesional, por qué adoptamos la confesión de fe que nosotros tenemos, que es la Confesión Bautista de Londres de 1689, por eso que nuestra denominación, ¿cierto?, es Bautistas Reformados. Y bueno, sentamos las bases de por qué es necesario declarar lo que nosotros creemos, por qué es necesario decir yo creo esto a la luz de la palabra de Dios. Todos tenemos una confesión de fe, todo cristiano, toda iglesia cristiana dice yo creo en Dios, por lo tanto tiene una declaración doctrinal, una confesión de fe. Y es necesario tener una confesión de fe basada en la Escritura, basada en la palabra de Dios y obviamente en lo que la iglesia históricamente ha creído, en lo que el cristianismo histórico, ¿cierto?, ha defendido a través de la historia. Entonces, en el párrafo 1, en el primer capítulo de la confesión, en el párrafo 1, nosotros tenemos el capítulo 1, el capítulo se llama de las Escrituras. Entonces nos habla de la palabra de Dios. Y vamos a ver por muchos jueves esta doctrina de las Escrituras y cuán necesarias son las Escrituras para nosotros. De qué se componen las Escrituras, de qué libros se componen. ¿Por qué rechazamos, vamos a ver en la próxima clase, los libros llamados apócrifos? ¿Por qué la palabra de Dios se compone de 66 libros? ¿Cómo se formó el canon de la Escritura? La suficiencia de la Escritura, vamos a hablar de la inerrancia de la palabra de Dios, de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Y todo eso que es necesario para nosotros entender esta preciosa doctrina y cómo Dios, a través de los siglos, ha preservado su palabra. Porque hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, porque Dios ha preservado la palabra. Así que dice el párrafo 1 del capítulo 1, que lo hemos dividido en varias enseñanzas. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En eso basamos nuestra primera enseñanza. En la necesidad de las Escrituras, siempre que ellas constituyen la única regla de fe para nosotros. La semana pasada hablamos de la revelación general y dice
la siguiente parte del párrafo: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ahí basamos nuestro segundo estudio y vimos la revelación general. Nuestro tercer estudio hoy va a estar basado en esta parte, en este párrafo que viene a continuación. Dice: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Y vamos a ver hoy la necesidad de las Escrituras, y el próximo miércoles, si Dios lo permite, el próximo jueves, vamos a ver la última parte. Dice: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, en esos 4 estudios vamos a dividir solamente el párrafo 1 del capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Entonces, hermanos, la semana pasada nosotros hablamos de la revelación, de cuán necesaria es la revelación para nosotros conocer a Dios. Dios se reveló de manera general, ¿cierto?, a todo el mundo, a todos los hombres. Dios se ha revelado. ¿Cómo? Lo dijimos: a través de la creación, especialmente a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través del hombre nosotros también podemos ver la revelación de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, a través de la conciencia que el hombre tiene, porque Dios ha puesto la sola de la ley escrita en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Por lo tanto, dice que la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, que esa revelación que nos muestra el poder y la deidad de Dios deja al hombre sin excusa. El hombre no puede decir: Dios a mí no se me ha revelado. El hombre que no ha escuchado el Evangelio no puede decir: a mí nunca se me ha hablado de Jesús, a mí nunca se me ha predicado el Evangelio, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso deja inmediatamente al hombre sin excusa. Porque las cosas, dice Romanos 1, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, a través de la creación, nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. Y hablamos de cómo nosotros podíamos gozarnos en Dios al ver su creación, al ver todo lo que Él ha hecho, al ver las cosas creadas, al ver a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe, y cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hoy vamos a ver, hermanos, la otra parte de la revelación, otro medio de revelación que Dios usó para darse a conocer al hombre, que es la revelación especial. Dijimos que esa revelación general de la creación son insuficientes para dar al hombre salvación. El hombre no puede ser salvo a través de la revelación general porque es insuficiente. ¿Por qué? Porque no revela la obra de Cristo, porque no revela el sacrificio de Cristo, sino revela atributos, poder, el carácter de Dios de alguna forma, pero no es posible que el hombre sea salvo a través de esa revelación. El hombre, para ser salvo, necesita una revelación especial. Ojo, uno de esos lo vemos en la misma escritura: el hombre no siempre tuvo la Biblia. Abraham no tenía la Biblia, no tenía la palabra de Dios completa. Adán no tenía la palabra de Dios. Moisés no tenía la palabra de Dios. Él comenzó a escribir la escritura inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo fueron salvos si no tenían una Biblia ellos en sus manos? A través de la revelación especial. El hombre necesitaba la revelación especial para ser salvo. Dios habló cara a cara con Abraham, le reveló el Evangelio a Abraham. Gálatas 3 nos dice que Abraham conoció la buena nueva, o le fue revelada la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio, cuando se le dijo: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es tremendo eso, ver el pacto de Dios con Abraham y cómo ese pacto de Dios con Abraham tiene una arista dentro de ese pacto que es espiritual, que se cumple en Cristo.
Entonces, cuando Dios le decía a Abraham, en tu simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, se estaba refiriendo a Cristo, al Mesías, porque Él es el hijo de Abraham, Él es el descendiente de Abraham. Entonces, todos los que estamos en Cristo somos hijos de Abraham por la fe. Vamos a ver la escritura en Salmo 19, Salmo capítulo 19. Hoy vamos a hablar entonces de la necesidad de las escrituras y de la necesidad de la revelación especial. El hombre necesita de la revelación especial de Dios para poder llegar a la salvación, para poder conocer el Evangelio. Salmo 19, versículos 7 al 11. Salmo 19, versos 7 al 11. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Note el poder de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Convierte el alma. El testimonio de Jehová, hablando de la palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, es suficiente para ser sabio a alguien que no es sabio, a un necio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la miel, y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, este texto, la primera parte del Salmo 19, nos habla de la revelación general, que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero desde el versículo 7 en adelante nos habla de la ley de Dios, esa ley de que la ley de Jehová es perfecta, esa palabra que es poderosa para convertir el alma. Entonces, hermanos, mediante esta revelación general de Dios a través de su creación, se puede conocer la existencia de Dios, se puede conocer que Dios es real, se pueden conocer algunos atributos de Dios, como su gran poder. Sin embargo, no podemos a través de la creación ver cuál es nuestra relación con Dios, cómo estamos nosotros con Dios. El hombre no puede decir: mira, el cielo, la creación, el ser humano, las nubes, me dijeron, me revelaron que no estoy a cuentas con Dios. Es insuficiente para eso. No le puede revelar al hombre su condición. Por lo tanto, el hombre necesita la revelación especial. Necesita la revelación de alguna u otra forma para poder entender cuál es su condición delante de Dios. Y esa revelación especial nosotros la tenemos a través de las Escrituras. Entonces, ¿qué es revelación? Nosotros tenemos que comenzar definiendo qué es revelación. Y revelación es el acto de Dios donde Él nos permite ver cosas que para nosotros serían imposible verlas si Él no corriera el velo, si Él no las revelara a nosotros, si Él no nos mostrara esas cosas. Sería imposible para nosotros conocer más de Dios, de su carácter, de sus atributos, de su existencia, si Él no se diera a conocer a nosotros. Necesitamos de esa revelación. Recuerden que dijimos en la primera clase que Dios no es un descubrimiento del hombre. El hombre puede conocer a Dios y nosotros podemos conocer de Dios porque Él se quiso revelar a nosotros, porque Él le plació darse a conocer. Él corrió el velo para que nosotros pudiésemos ver quién es Él. Y aún no le conocemos en todo su esplendor, en toda su grandeza, porque dice la Escritura en Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Dios nos reveló gran parte de lo que Él es, su ser, pero no está todo absolutamente revelado. Nunca terminaremos de conocer a Dios. No es que cuando lleguemos al cielo inmediatamente vamos a conocer todo de Dios, sino que estaremos conociéndole eternamente, porque Él es infinito. Él es infinito. Entonces no nos dejaremos de sorprender con nuestro gran y poderoso Señor. Entonces la revelación de Dios es un acto de la misericordia de Dios.
Él se quiso revelar a nosotros por pura misericordia. Y el hombre puede conocerlo por ese acto condescendiente de Dios, porque a Él le plació revelarse a nosotros. Entonces podemos ver que Dios es eterno, podemos ver que Dios es poderoso, podemos ver que Dios es grande a través de la creación, que Él es sabio al momento de ver cómo creó todo, cómo funciona todo, cómo todo está ordenado. Y todo eso porque Él quería que supiéramos algo de Él a través de su creación. Él quería que viéramos su poder, que viéramos su grandeza a través de la revelación general. Pero como dije, es insuficiente para la salvación. Por lo tanto, tenemos la necesidad de la revelación especial. Y la revelación especial es la voz de Dios hablando. Es la voz de Dios hablando a través de la historia. Entonces Dios se reveló especialmente a algunos hombres. Nosotros podemos ver que con Adán, mientras él estaba en el huerto de Edén, Dios hablaba con él. Él podía oír la voz de Dios, podía escuchar a Dios. Entonces, el hombre, la revelación especial es el hombre escuchando la voz de Dios para entender cuál es su condición delante de él, para ver cuál es su posición judicial, legal delante de Dios, para que el hombre sepa si está a cuenta o no con Dios. Entonces Dios, principalmente a través de su palabra, nos revela en qué condición nosotros estamos con Él. Entonces el hombre puede conocer a Dios, conocer el Evangelio y conocer su condición a través de esa revelación especial. Recuerden que nadie, Cristo dijo, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces Dios tiene que darse a conocer al hombre para que el hombre pueda conocerlo. Entonces Dios en la antigüedad se reveló de muchas formas, de muchas maneras. Lo dijimos en la clase pasada, podemos ver nosotros la voz audible de Dios hablando con Abraham, hablando con Adán, cara a cara. Hablaba Dios con Moisés, dice la Biblia. No es que Moisés veía la cara de Dios, sino que hablaba personalmente, a eso se refiere con él. Tenía una comunión estrecha con su siervo Moisés. Podemos ver que Dios se revelaba a través de sueños. Dios a través de sueños daba a conocer su voluntad. En el caso de algunos reyes, ¿cierto? Lo podemos ver en la Escritura, como Nabucodonosor, incluso reyes que no eran cristianos, reyes impíos. Dios daba a conocer su voluntad. A través de teofanías o cristofanías, que son visiones de Dios o de Cristo preencarnado. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, habla de Cristo revelándose al hombre preencarnado. No es un ángel cualquiera, sino es Cristo mismo. Usted lo puede ver con Josué, con Abraham mismo, con los jóvenes en el pozo, en el horno de fuego. Cristo revelándose al hombre preencarnado. Preencarnación. Entonces, Dios se revelaba de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy, dice la Escritura, se ha revelado por medio del Hijo Jesucristo. Toda esa revelación fue progresiva, fue momentánea mientras la Escritura se iba cumpliendo. La próxima semana lo veremos con más detalle cuando hablemos de cómo cesaron esas formas en que Dios se reveló para tener nosotros la Escritura solamente el día que es la forma donde Dios nos habla. Entonces, todo eso fue una revelación progresiva hasta llegar al cumplimiento de todas las promesas, hasta llegar al cumplimiento, ¿cierto?, que lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumplen todas las promesas y Dios hoy día, dice la palabra, se revela a través de su Hijo Jesucristo. Y a Él le plació, dice la palabra de Dios, con la confesión lo señala, dice que le plació dejar por escrito toda su revelación, para que nosotros la tengamos en nuestras manos y sepamos cuál es la voluntad de Dios, sepamos cuál es la voz de Dios, sepamos cuáles son los mandatos de Dios y lo que Dios dice que la iglesia y el hombre debe hacer, cómo nosotros debemos conducirnos. Hoy está resumido, condensado en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Es por eso, hermanos, que no debemos menospreciar la palabra de Dios. Debemos pedir que Dios nos dé más amor por su palabra. Debemos tomar más en serio la palabra de Dios.
pasar más tiempo en la palabra de Dios. Debemos amarla. ¿Por qué? Porque es la bendita palabra de Dios que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. ¿Necesitas sabiduría? Bueno, lee más la Biblia. ¿Necesitas fe? Más fe, ¿quieres tener más fe para con el Señor? Bueno, lee más la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por los otros medios. No hay otro medio hoy que sea necesario para nosotros, para ser más santos, para tener más fe, para creer más en Dios. Necesitamos solamente la palabra de Dios. No hay otro medio que necesitemos. Por eso, la misma confesión nos dice que esto hace a la Escritura muy necesaria para nosotros, muy necesaria para la iglesia, muy necesaria para el creyente. Y hermanos, lamentablemente a veces nos damos el lujo de no leer diariamente la palabra de Dios, de no tomarla en serio. Si tú quieres que Dios te hable, tiene que ser a través de su palabra, porque no hay otro medio. Dios nos habla a través de su palabra y a través de la voz interna, el testimonio interno del Espíritu Santo de nosotros. Pero Él se revela a través de su palabra, a través del testimonio interno del Espíritu Santo. Nos guía, nos dirige, pero no nos da revelación. La revelación viene por su palabra, por el libro profético más seguro, dice la Biblia, en el cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hay oscuridad que necesitamos una antorcha. ¿Cuál es esa antorcha? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No necesito nada fuera de ella, nada extra, porque es suficiente. Es lo que el hombre necesita y lo que lamentablemente muchas veces menospreciamos. Y no digo en palabras, porque ningún cristiano va a decir, no, a mí no me interesa la palabra de Dios, no, yo no quiero leerla. Todos van a decir, yo quiero leerla, quiero aprender, pero en la práctica somos perezosos. En la meditación, en la lectura, en la memorización. Entonces eso nos lleva a decir que menospreciamos la palabra de Dios. Muchas iglesias lamentablemente hoy día desprecian la palabra de Dios por otras cosas. Es más importante la música, es más importante las actividades, los testimonios, que la palabra de Dios. Hay muchas cosas que son necesarias en el culto, pero el clímax de la oración de la iglesia lo encuentra cuando la iglesia está escuchando la palabra de Dios. Ella está adorando con todo su corazón, atento a lo que Dios tiene que decirnos, porque es Dios hablando a nosotros, es Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo la iglesia debe guiarse, qué es lo que la iglesia debe hacer. Si no tuviéramos la palabra de Dios, hermanos, entonces no sabríamos qué hacer como iglesia, no sabríamos cómo conducirnos como cristianos. La palabra de Dios es infalible. Tú puedes recibir consejos, orientación de otras personas, pero todos esos consejos y orientaciones son falibles, pueden fallar en algún punto, pero la palabra de Dios no falla. Y por eso le plació a Dios dejarla escrita para nosotros. Imagínense si hubiera quedado oral la tradición de la palabra, o sea, se hubiera pasado de boca en boca, se hubiera pasado de persona en persona simplemente, porque eso fue en un principio. Vemos que el pueblo de Israel tenía que contar las grandes proezas de Dios a sus hijos, y era la tradición oral. Pero, si Dios no lo hubiera escrito, entonces esa tradición oral se hubiera distorsionado, probablemente. No hubiéramos sabido con certeza cuáles son los consejos de Dios y lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pero Dios le plació dejarla escrita para nosotros, para que sepamos cómo debemos funcionar, para que sepamos lo que tenemos que hacer como iglesia. Entonces Dios nos dejó la revelación especial escrita en su palabra. Y la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo es la encargada de llevar esa revelación especial al mundo. Es la encargada de llevar la palabra de Dios al mundo para que el mundo pueda creer al Evangelio de Jesucristo. Porque solo con la revelación especial el hombre se puede salvar. Solo Abraham, conociendo el Evangelio, solo Abraham, cuando Dios le dijo que en su simiente iban a ser bendita la familia de la tierra, entonces su fe le fue contada por justicia. Si no hubiera podido conocer a Cristo, si no hubiera podido conocer la salvación. ¿Y por qué digo a Cristo? Si Cristo aún no venía a este mundo, no se encarnaba. Bueno, porque Hebreos nos dice incluso de
de Abraham, de todos los hombres del Antiguo Testamento, que todos creyeron a la promesa. Todos miraron hacia el futuro, aunque no recibieron lo prometido, aunque no pudieron verlo con sus propios ojos. Y dice incluso de Moisés, dice la palabra en Hebreos 11, que él prefirió sufrir los vituperios de Cristo. Hablando de Moisés, que él prefirió sufrir los vituperios de Cristo antes que los beneficios de los egipcios, antes que las riquezas de los egipcios. Entonces Dios se reveló a los hombres en la antigüedad de manera especial, a Adán, a Abraham, a Moisés. El apóstol Pablo mismo, siendo apóstol, él recibió revelación directa de Dios. Él fue a la misma presencia de Dios y recibió revelación de la palabra, de la doctrina, para poner el fundamento de la iglesia, y la comunicó a la iglesia. Comunicó el mensaje de Dios, la doctrina. Y también escribió cartas, ¿cierto?, que hoy componen las cartas paulinas, que son palabra de Dios. Esas cartas las escribió inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, a través de esa predicación del apóstol Pablo, que aún no estaba escrita la palabra de Dios, la gente llegó al Evangelio, llegó a conocer al Señor. Y no solamente la gente llegó a conocer al Señor, sino que se formaron iglesias, y Pablo puso la doctrina, lo fundamental. ¿Cómo la iglesia podía recibir la doctrina fundamental de su fe si no había la Biblia? Bueno, a través de los apóstoles y profetas. Ese era el propósito de ellos, poner el fundamento. Por eso Pablo dice en Corintios: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y ahora otro, porque ya el ministerio apostólico y profético iba a terminar, ahora otro sobreedifica. Ya no necesitamos poner el fundamento de nuevo. Ya el fundamento está puesto, ya la revelación vino a través de los apóstoles y profetas, y el cimiento es sólido. No necesitamos volver a poner otro fundamento. Eso está puesto, nosotros ahora debemos seguir edificando o sobre edificando la iglesia de Cristo a través de lo que ya está revelado, a través de lo que ya el Señor nos dejó en su palabra. Entonces no debemos procurar ir a buscar nuevas revelaciones, porque si hubiera nuevas revelaciones, entonces debemos escribirlas y deben ser parte de la Biblia, porque es revelación de Dios. Entonces no necesitamos nada fuera de la Biblia, nada fuera de la palabra de Dios. Todo ya está escrito. La profecía en Apocalipsis quedó cerrada, quedó terminada, quedó concluida, y no necesitamos escribir otra parte de la palabra de Dios o recibir más revelaciones, porque tenemos la revelación completa y final. Falsos maestros, falsos predicadores han dicho incluso que deben escribir otra parte de la Biblia, o deben actualizar la Biblia. Hermanos, la Escritura es suficiente para nosotros, porque la ley de Dios es perfecta, convierte el alma, se sabe excesiva, alegra el corazón, y es suficiente. No necesitamos más. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Entonces tú no necesitas otra cosa fuera de la Escritura para ser más santo, porque la Biblia dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú no necesitas algo fuera de la Escritura para ser salvo, porque solo la Escritura te lleva a la fe por el oír la palabra de Dios. Y si no necesito nada extra bíblico para ser salvo ni para ser santo, entonces ¿por qué voy a ir en búsqueda de cosas fuera de la Escritura si solo la Escritura me da las cosas que yo necesito para la vida cristiana? No necesito nada fuera de ella. Ella me da más fe y ella me salva. Entonces es suficiente para mí. Es suficiente. Y eso es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Entonces es contradictorio, ¿cierto?, cuando tenemos problemas espirituales del alma, del corazón, y nosotros vamos, ¿cierto?, a la psicología para nosotros encontrar soluciones a los problemas de nuestra alma, cuando la Biblia es suficiente para nosotros. Es suficiente. Para los temas del alma, la Biblia es suficiente, no necesitamos nada fuera de ella. Porque Dios es el diseñador del hombre, del alma, del cuerpo. Entonces ella nos da la respuesta de lo que nuestra alma necesita.
Ella es suficiente, hermanos, y debe tener el valor que merece en esta iglesia, en tu vida y en mi vida. Entonces, tener necesidad de la Escritura significa que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, necesitamos la Biblia para mantener nuestra vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Muchas veces nuestro corazón se enfría, nuestro corazón pierde el fuego por el Señor, pierde el gozo por el Señor, simplemente, hermanos, porque hace un tiempo ya hemos descuidado las disciplinas espirituales, hemos descuidado la oración y hemos descuidado la lectura bíblica. Y a veces llega el tiempo que decimos, ¿por qué estoy frío? ¿Por qué mi corazón está así? ¿Por qué no estoy animado con el Señor? Y la respuesta es simple: hemos dejado las disciplinas espirituales, hemos dejado de orar, de derramar nuestro corazón delante del Señor, hemos dejado de clamar, hemos dejado de leer con profundidad, con sentido la Escritura. Hemos dejado de meditar en ella para que se encienda nuevamente nuestro corazón. Si el carbón se está apagando, tú necesitas echarle viento para que vuelva a encender, para que vuelva a tomar fuerza. Eso es lo que hace la palabra de Dios, encender nuevamente tu corazón. Pero muchas veces pasa mucho tiempo y nos dejamos enfriar, nos dejamos estar espiritualmente. Y es por eso que nuestro corazón ya no tiene la misma fuerza, el mismo amor, el mismo fervor para con el Señor. Por eso cuando dimos la serie de las disciplinas espirituales, en los consejos prácticos que dimos, dijimos que es necesario que cada día de nuestra vida nosotros nos planifiquemos para leer la Biblia. Que no busquemos un tiempo libre para poder leer, sino que tengamos un plan donde Dios sea nuestra realidad. Me pasa a mí, si yo no comienzo leyendo la Escritura, entonces no ando bien durante el día. Yo necesito cada mañana leer las Escrituras. Necesito pasar un tiempo con el Señor. A veces es de mayor calidad, a veces es menos, a veces mi corazón está más fervoroso, a veces no siento mucho. Pero debo disciplinarme en leer las Escrituras, porque Dios es lo primero en mi vida. Debe ser lo primero en mi vida. Y debo tener hambre por la palabra de Dios. Debo desear la palabra de Dios. Y trato de educar mi corazón, mi mente, para que desee la palabra, mi espíritu, para que anhele leer las Escrituras, para sacar provecho a las Escrituras. Hace poco un hermano, un pastor de Estados Unidos, me recomendó un plan de lectura que realmente ha sido de bendición para mi alma. Suelo recomendar a los varones de la iglesia o a los que estamos en el grupo de lectura de un libro que estamos haciendo. Le recomendé el plan de los 6 marcadores. Yo, si usted quiere, hermano, se lo voy a recomendar, si usted quiere lo toma, pero para mí ha sido de mucho provecho. Yo por años he leído la Biblia de manera sistemática, de Génesis a Apocalipsis. La deficiencia de ese plan, que a mí me gusta mucho leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, la deficiencia es que cuando uno la lee en un año, por ejemplo, llega el Nuevo Testamento en octubre. Entonces estás si tú lees solamente ese plan, estás de enero a octubre casi sin leer el Nuevo Testamento. Porque obviamente el Antiguo Testamento es más grande. Pero el plan se llama de 6 marcadores. Yo aquí en mi Biblia tengo separadores. Entonces tengo un marcador de Génesis a Deuteronomio, la ley. Ahí está mi primer marcador, voy avanzando cada día. El segundo marcador está de Josué a los Salmos. Leo Proverbios todos los días. Por ejemplo, hoy estamos a 27, leí Proverbios capítulo 27, y así voy leyendo uno diario según el día del mes. Durante muchos años, todos los meses y todo el año estoy leyendo contextualizado con Proverbios. Otro marcador lo tengo de Eclesiastés hasta Malaquías, que es el final de la Biblia. Después, el siguiente marcador lo tengo de Mateo a Hechos. Voy leyendo Mateo a Hechos. Y el último, de Romanos a Apocalipsis. Tengo todas esas separaciones en mi Biblia. Entonces, procuro por lo menos leer un capítulo de cada sección. Y estoy todos los días casi por todas las porciones de la Biblia, por todas las divisiones de la Biblia.
Y voy avanzando. Termino de Mateo a Deuteronomio, vuelvo al marcador a Génesis. Perdón, de Génesis a Deuteronomio, vuelvo a Génesis. De Josué a los Salmos, termino los Salmos, vuelvo a Josué nuevamente el marcador y empiezo de nuevo. Y puedes leer, si tú lees un capítulo diario de cada sección de las 6, puedes leer casi 2 veces en el año la Biblia completa. Y me ha sido de bendición pasar por cada sección de la Biblia y no demorarme tanto en llegar a otras secciones. Porque a veces uno está por Levítico, Números, ¿cierto? Y a veces tú dices, no entiendo tanto lo que está diciendo Levítico y Números. Pero lo leíste, a lo mejor no quedó dando en tu corazón, pero llegaste a los Salmos, o llegaste a Mateo, o a Romanos, y wow, eso animó tu corazón. Pero no dejaste de leer todo el consejo de Dios, todos los libros de la Biblia. Entonces realmente han sido, hermanos, de bendición. Si usted quiere tomar ese plan, realmente, por lo menos a mí me ha servido mucho. Me ha servido mucho en mi lectura bíblica. Y puede leer más o menos 6 capítulos diarios, 6 o 7 capítulos diarios. Si lees uno, ahora si tienes tiempo, puedes leer 2 o 3 de cada sección y vas a leer 3 veces la Biblia en el año, o incluso más. Y es realmente bueno. Y luego el otro beneficio que tú pasas una sección, terminas una sección, vas a la otra, como que tu chip se renueva en la lectura. Como que empiezas de nuevo y no te cansas de leer. Y en ese sentido ha sido muy provechoso para mí, hermanos. Pero debemos leer la Biblia con intención. No es que hoy día leo Mateo, otro día leo Génesis, y un día leo un capítulo de los Salmos, y sin un sentido, sin un propósito. La Biblia tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, mostrar el plan redentor, pero llevarnos a un conocimiento más profundo de Dios. Y yo debo tener un esquema para poder leer, un programa de lectura bíblica. Y ser 1 año, 2 años, o 2 veces en 1 año, pero debe tener un plan de lectura que le lleve a crecer en santidad, que te lleve a crecer más con el Señor. Lo mismo con la oración. Entonces, planifícate en tu día para leer la palabra de Dios. Selecciona un tiempo en tu día. Voy a leer media hora, voy a leer 1 hora, voy a leer 20 minutos la palabra de Dios. Pero estar sabio y ser consecuente con eso. Porque la Biblia es necesaria, hermanos, para nuestra santificación. Si no, no vamos a crecer, si no, nos vamos a enfriar. Se enfría tu corazón, se enfría la iglesia también. Porque se enfrían nuestros corazones como iglesia. Pero mantén la llama ardiendo de tu corazón por el Señor. Mantén tu amor por la palabra de Dios. No hay libro más maravilloso que la palabra. Yo siempre aconsejo leer con los libros. Estamos con los valores de la iglesia procurando leer un libro con algunos. Pero ningún libro se compara a la palabra de Dios. Con ningún libro tú vas a sentir lo que sientes cuando lees las Escrituras, cuando estudias la palabra de Dios, cuando profundizas en ella. Es vida la palabra de Dios para tu alma. Entonces aprovechala, ámala. Si no sientes ese amor por la palabra, ora al Señor. Yo oro a Dios en mis oraciones y le digo: Señor, dame amor por tu palabra. Señor, que mi corazón se encienda, sienta hambre de leer tu palabra, porque es tu palabra, es lo que tú tienes que decirme a diario. Es tu revelación que yo necesito que me hables a mi corazón. Entonces Dios lo hace a través de su palabra. Hermanos, Dios de manera milagrosa preservó su palabra, la inspiró. Vamos a hablar más adelante de la inspiración de la Biblia, para que nosotros podamos tener la pura palabra de Dios en nuestro idioma, en nuestra lengua. Entonces, la Biblia es necesaria para nosotros conocer el Evangelio. Vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 14. Verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cierto? Todo aquel que invoque el nombre del Señor con fe y en arrepentimiento va a ser salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué dice el verso 14? ¿Cómo pues invocarán para que sean salvos? ¿Cómo pues invocarán
a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esta afirmación sigue una línea de razonamiento. Da por sentado que alguien debe invocar el nombre de Dios para ser salvo. Ahora, ¿cómo invocarán si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo pasar todo eso si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Entonces, sin la palabra de Dios, hermanos, no hay salvación. Es por eso que debemos confiar en ese poderoso poder que tiene la Escritura para convertir el alma. Nunca dudes del poder de la palabra de Dios. Es por eso que insistimos: enséñale a tus hijos, háblale a tus hijos de la palabra de Dios, háblale a tus familiares, memoriza textos para hablar del Evangelio, porque la palabra de Dios es poderosa para salvar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay formas. No busque la mejor película para pasar a la persona y que se convierta, porque no se va a convertir. No esperes que se haga un milagro enfrente de sus ojos, porque los fariseos con Jesús lo vieron muchas veces y no se convirtieron. Lo que necesita la gente es oír la palabra de Dios, oír el Evangelio, el precioso Evangelio, la antigua historia de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, como dice el antiguo himno. Necesitan oír la obra preciosa de Cristo por pecadores como nosotros. Eso es lo que necesita el mundo. Y si no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a llevar esa revelación al mundo? Si no conocemos el Evangelio, ¿cómo vamos a comunicarlo a otros? Si no nos ha impactado a nosotros, si no nos ha llegado a lo profundo de nuestro corazón, ¿cómo vamos a decirle a otros: oye, mira esta tremenda historia de Cristo de salvación, si no ha impactado tu vida? Si la menosprecias a diario, si no la lees. Hermano, no hay nada fuera de Cristo que pueda dar salvación al hombre. Y Cristo es revelado en su palabra, en la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me da tristeza, hermano, lo digo de verdad con tristeza. Me da tristeza cuando escucho a cristianos, y a veces cristianos sinceros, que se van a las iglesias y lo único que cuentan son experiencias y sanaciones, y vi este milagro, y vi esto, y no están en esas iglesias de la palabra de Dios. Lo único que puede hacer el milagro más precioso en la vida de un hombre, que es convertir el alma, no está ahí. ¿De qué sirve que haga llover oro del cielo si no está lo más preciado para el cristiano, para la iglesia, que es la palabra de Dios? Es lo necesario para nosotros. Por eso las escrituras son muy necesarias, dice nuestra confesión, muy necesarias para nosotros, porque nos revelan a Cristo, y no hay otro camino para la salvación que no sea Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la vida de Dios está sobre él. Esa es la condición del ser humano. ¿Se da cuenta que eso no lo revela la Escritura? Cuando tú memorizas ese versículo o lees ese versículo a la gente, tú estás diciendo: esa es tu condición con Dios. Si no crees, la ira de Dios está sobre ti. Si crees, tienes vida eterna, tienes salvación. Eso lo revela la Escritura, no un sueño. La Escritura. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo, el Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de mí puedes llegar a Dios, dijo Cristo. Entonces las personas, más la gente, el mundo,
solamente puede ser salvo por la fe en Cristo. Dios puede haber hecho una obra extraordinaria, no dudo que la haya hecho en cada uno de nosotros, ¿cierto? Una obra extraordinaria de conversión. Si contamos nuestros testimonios, y a mí me gusta escuchar mucho el testimonio de los hermanos, cómo Dios los trajo a la fe, porque eso nos da gozo de ver la obra y el poder de Dios en la vida de las personas. Cómo Dios transforma vidas, cómo Dios nos trae la misma fe, la misma salvación, pero de diferentes formas, diferentes maneras. Algunos quizás crecieron en el Evangelio, crecieron escuchando la palabra de Dios, pero otros quizás vieron vidas perdidas y se convirtieron. ¿Cierto? Otros como Pablo, otros como Timoteo. Diferentes formas en que Dios nos trajo a la fe. Y es precioso eso. Pero déjame decirte que contar tu testimonio a la gente no salva. Puedes usar tu testimonio para llegar al Evangelio, para llegar a Cristo. Úsalo. Jesús le dijo al endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta esas grandes cosas y llega a Cristo, el que hizo esas grandes cosas, al Evangelio. Porque Cristo es el único que puede salvar. Podemos estar contando 5 horas los testimonios, incluso ser emotivos y hacer llorar a la gente, pero si no está Cristo y no está la cruz en el mensaje, no hay salvación. Porque solo la cruz trae salvación. La palabra de la cruz, dijo Pablo, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, entonces a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Las palabras de la cruz, que Cristo Jesús vino al mundo. Palabra que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. No obstante, si las personas solo se pueden salvar por la fe en Cristo, alguien pudiera preguntarse cómo entonces los creyentes del Antiguo Testamento podían salvarse si Cristo no había venido, Cristo no se había encarnado. Bueno, lo que dije al principio, ellos se salvaron creyendo en la revelación. ¿Qué revelación? La revelación de Cristo prometido. Ellos fueron salvos mirando al futuro, mirando al Cristo que iba a venir. La promesa de Cristo, hermano, se dio en el Génesis, cuando el hombre pecó, cuando Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esa simiente de la mujer era Cristo, que iba a venir a dar el golpe mortal a la serpiente, a derrotar a la serpiente. Y eso dice Hebreos. Hebreos dice que vino a vencer a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces la promesa de Cristo se revela en Génesis al principio. Eso tenía que creer Adán para ser salvo. Abraham, va creciendo la revelación. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Crece la revelación. David, varios cientos de años después, ¿qué tenía que creer David? Un trono eterno que sería dado al rey David. ¿Serían sus hijos los que iban a heredar ese trono eterno? Cristo, el hijo de David, el rey eterno, el rey de reyes y señor de señores. Se da cuenta, la revelación va creciendo hasta que Cristo viene, hasta que se cumple el tiempo, dice Gálatas 4:4, vino el cumplimiento del tiempo, un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y le diese la adopción de hijos. Cristo viene y cumple todas sus promesas. Entonces, ¿hacia dónde miraban los creyentes del Antiguo Testamento? A Cristo al futuro. Hebreos 11 se trata de eso. Hebreos 11 no estaba de decir: oye, mira qué grandes hombres de fe. No, todos estos creyeron pero no alcanzaron lo prometido. No lo vieron con sus ojos, pero lo creyeron. Y nosotros somos salvos con la misma fe que ellos, la misma gracia que ellos, aún más gracia hay en el nuevo pacto, pero mirando a Cristo que ya vino a morir por nosotros. Tenemos mucho más luz que los hombres del Antiguo Testamento, y por ende más responsabilidad también.
Entonces Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todo lo que menciona Hebreos 11, dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido lo prometido, mas mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos. O sea, hermanos, nosotros tiramos de la misma cuerda que los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos son parte de la iglesia de Cristo. Pero ellos tiran de ese lado y nosotros tiramos de este lado de la cuerda. Miren lo que dice, vamos a Hebreos 11 un momento. Dice el verso 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Miren, Moisés habla que él tenía con mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ellos creyeron en la promesa, tenían puesta la mirada en el eterno, en Cristo. De hecho, de los profetas habla que la escritura en otro pasaje en Pedro creo que es que tenían el Espíritu de Cristo que moraban en ellos. Entonces ellos tenían que creer en Cristo, la promesa, la revelación especial que les fue dada a cada uno de ellos. Por eso dice la palabra también en Juan capítulo 8, recuerden cuando pasamos por el capítulo 8, nuestra serie de Juan, dice que Abraham se gozó en mi día, pensó en mi día, dijo Jesús, y Abraham se gozó y se alegró. Cuando le habla de que ellos decían ser hijos de Abraham, y le dice, ustedes son más adelante de su padre el diablo. Pero si ustedes fuesen hijos de Abraham, le dijo Jesús, las obras de Abraham harían. O sea, la fe de Abraham tendría. Porque Abraham dice, Dios vivía. O sea, lo vio de lejos, vio el evangelio, le fue revelado y se gozó en ese día. Entonces, todos los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe salvadora en Cristo y esperaban a Cristo. No con el conocimiento exacto, no tenían toda la revelación, fue progresiva, pero eso nos dice que sin revelación no hay salvación, sin revelación especial, sin la palabra no hay salvación. Entonces, hermano, la Biblia es necesaria para que la gente crea en el Evangelio. Por eso las Escrituras son muy necesarias para nosotros. También, para ir cerrando ya, la Biblia es necesaria para mantener nuestra vida espiritual. La Biblia es necesaria para nuestra santificación. ¿Qué dijo Cristo en la tentación, citando Deuteronomio capítulo 8? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. En el Juan capítulo 17, cuando Él ora por su pueblo, ora por los suyos antes de sufrir el castigo de nuestra paz, dice que Cristo oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el medio santificador. Efesios capítulo 5, cuando habla del amor del marido y mujer, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, o de los roles del marido y la mujer. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, por la palabra Cristo nos santifica, no hay otro medio. Entonces mantiene nuestra vida espiritual, la palabra es nuestro pan, es nuestro alimento. Cristo dijo, trabajen a estos hombres que les seguían por los panes y los peces, trabajen por la comida, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y luego se revela como el pan de vida que descendió del cielo. Hermano, la palabra de Dios es pan de vida para nosotros, porque Cristo es nuestro pan de vida.
Entonces debe ser valiosa y necesaria cada día de nuestra vida. Así como si no comes durante el día, sientes hambre, sientes deseos, sientes ganas de llegar a tu casa y comer una buena comida, así debes desear la palabra de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Como un niño desea su leche y si no mama, llora el niño y llora y no para de llorar hasta que es alimentado. Así también nosotros debemos desear la palabra de Dios, anhelarla en nuestra vida, anhelarla, amarla, porque es nuestro alimento. Y si no tenemos esa leche, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Hermanos, descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial. No descuiden la lectura de la palabra de Dios. Es algo que debe ser diario en nosotros. No lo cambies por otra cosa, porque estás descuidando tu alma al descuidar la lectura de la Biblia. Dios no te está hablando si estás leyendo la Biblia. Y eso es peligroso para ti. Porque si Dios no te habla, te va a hablar otras voces. Vas a escuchar otras voces. La voz de tu propio corazón engañoso. La voz del mundo. Muchas otras voces te van a hablar. Pero deja que la voz de Dios penetre en tu corazón. Y esa voz de Dios la vas a escuchar por su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, necesaria, efectiva en nuestra vida. Útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin, dice en otra versión Reina Valera, a fin, con el propósito de equiparnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quiere crecer, quiere ser maduro, ¿Qué cristiano no quiere crecer en la fe? ¿Qué cristiano no quiere ser más santo? ¿Qué cristiano no quiere agradar más a Dios? El problema es que no queremos leer la Biblia. El perezoso desea y nada alcanza, dice Proverbios. Lo desea todo, desea tener recursos, desea tener trabajo, desea ser mejor cristiano, desea leer la Biblia, pero no hace nada. ¿De qué sirve? Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Dios te ha dado la herramienta. ¿Cuántas Biblias, cuántas copias de la Biblia tienes en casa? Hermano mío, tienes las cosas que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado para crecer en santidad. Ya si no creces es porque tú no has puesto empeño en leer la palabra de Dios. Hermano, si lees 3 o 4 capítulos diarios, vas a leer la Biblia en un año. Y espérate unos 7 años. Sé constante unos 7 años. Cuando ya leas la Biblia 7 veces completa, vas a tener muchas cosas de la palabra en tu corazón. Vas a entender mucho más este libro. Pero ¿sabe qué es? Un poco los cristianos que han leído 7 veces la Biblia. 7 veces no es nada, hermano. Los cristianos que iban a leer 200, 300 veces. De rodillas, de pie, en posición de oración. No es nada. Vos te voy a preguntar, pero si tú no la has leído ni una vez y llevas más de 3 o 4 años de cristiano, pero que darte vergüenza. Y yo voy a decir, algo hay en mi corazón y yo debo poner empeño en la palabra de Dios. Y necesito yo todo el consejo de Dios. Necesito toda la palabra de Dios en mi vida. Es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Es necesaria para la salvación, es necesaria para nuestra santificación, es necesaria para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a conocer lo que Dios quiere para ti? No, que este me dijo, este hermano me aconsejó. Sí, los consejos son buenos, pero no siempre son exactos. Lo único infalible, lo único que no falla para nosotros es el consejo de la palabra de Dios. Entonces la hace necesaria para mí. Quiero tomar una decisión importante en mi vida. Quiero saber qué Dios quiere para mí. Bueno, tengo que estar en la palabra de Dios. Yo quiero saber cómo enseñar a mis hijos, cómo criarlos, cómo que ellos amen al Señor. Tengo que estar familiarizado con la Biblia, con Proverbios. Si no lo estoy, voy a errar
que me voy a dejar llevar por mis deseos, por mis pensamientos, por mis ideas, voy a escuchar otras voces y no la voz de Dios. Voy a buscar otros métodos y no los métodos de Dios. ¿Quieres ser un mejor esposo, amar más a tu esposa? ¿Entregarte más por ella? Bueno, lee la palabra de Dios. Porque ¿quién diseñó el matrimonio? ¿La psicología? Dios, hermanos. Entonces la Biblia es necesaria para el conocimiento seguro y certero de la voluntad de Dios. Hay una voluntad general de Dios que está aquí, que es para todos. Dios quiere que tú seas santo. ¿Eres un cristiano? Dios quiere que tú seas más santo, que te apartes más del pecado. Dios quiere eso para mí. Y para eso necesito santificarme en su verdad, en su palabra, es verdad. Hermano mío, alimenta tu alma con el alimento espiritual de la palabra de Dios cada día de tu vida. O estás insensible a la voz de Dios, o tu corazón está endurecido. Bueno, déjame decirte que la ceguedad espiritual es algo que lamentablemente pasa a nosotros. Pero tiene un remedio, tiene una cura. No va a ser mañana. Necesitas constancia, necesitas fe, necesitas dedicarte y entregarte a la lectura de la palabra de Dios y a la oración. Es lo único que puede ayudarte a curar tu alma. Es lo único que puede ayudarte a encender tu corazón. Hermano, me gustaría que fuera un método más fácil que yo te dijera así, ¿no? Y te cayeras para atrás y tu corazón fuera avivado. Eso es una farsa, es una mentira. Solamente a través de la constancia, la lectura y la oración, tú puedes encender nuevamente la llama de tu corazón. No hay otro medio. Todo lo demás es superficial. Todo lo demás es superficial. Entonces, en la Escritura aprendemos cómo Dios quiere que edifiquemos la iglesia, cómo Dios quiere que crezcamos como iglesia, cómo dirigir esta iglesia, hermano. No soy yo que la dirige, debe ser la palabra de Dios la que dirige la iglesia, la que la palabra nos dice nosotros qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por eso Dios la dejó escrita, por eso le plació a Dios, dice la confesión, dejarla escrita para nosotros, su revelación, para que nosotros sepamos qué hacer, para apartarnos del pecado, de la carne, de la corrupción. Porque no hay otro medio para que Dios hable a su pueblo, a su iglesia. Entonces, hermanos, esta exhortación es para que nos motivemos a leer más la palabra de Dios. No te dice para estudiar y profundizar, porque no lo vamos a hacer si no la lees. Léela una y otra vez, no te canses. Y mientras lees, diga al Señor, abre mi corazón para entender las maravillas de tu ley. Porque no necesitas tener una maestría en teología para entenderla, no necesitas tener un doctorado, una licenciatura, necesitas tener un corazón humilde y dispuesto. Y tus ojos atentos, tu oído atento a escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla a todos sus siervos a través de su palabra. ¿Tienes al Espíritu Santo? Puedes entender las Escrituras. Porque el Espíritu Santo es el intérprete, el que la va a llevar a tu corazón. Entonces lee la palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor, damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos perdón por nuestra dejadez, porque muchas veces, Señor, no leemos tu palabra, no la amamos y no la valoramos como debíamos. Ayúdanos, Señor, a ser amantes de tu palabra, a ser hombres y mujeres en una iglesia de un solo libro, de este libro maravilloso, de este libro precioso que es tu palabra, Señor. Oh, gracias te damos por ella, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Dijo el salmista, oh Señor, cuánto amo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Ayúdanos a amarla y a meditar cada día en nuestras vidas, Señor. Como dice el Salmo 1, Señor, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Ayúdanos, Señor, a que nuestras delicias sean tus mandamientos, tus preceptos, tu palabra. Que esta iglesia, Señor, siempre predique tu palabra con amor, con fervor, Señor. Que nuestro corazón no se apague, el fuego no se extinga, Señor, de nuestro ser. Que podamos avivar la llama, Señor, con el fuego y la meditación de tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
nuestro Salvador. Amén.